Buenas noches, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar del tema flujo de efectivo por medio del método indirecto. Esta es una herramienta muy importante para la administración, ya que analiza el efectivo de la operación y la liquidez de la empresa. Nuestro grupo está integrado por Mardoqueo Monroy, Carlos Batres, Julio Hernández y Jacqueline Petzay. El objetivo del estado financiero a través del método indirecto consiste en que los flujos de efectivo de las actividades, de las operaciones parten de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad. Las actividades de inversión y financiamiento se presentan de forma separada. Dentro de las actividades de inversión se considera la depreciación y la utilidad o pérdida en ventas de propiedad, planta y equipo, amortización de intangibles, las pérdidas por deterioro de activos, entre otros. Como parte de las actividades de financiamiento se incluyen los intereses a cargo sobre préstamos bancarios. Existen tres métodos para elaborar un estado de flujo de efectivo del método indirecto. Para determinar el flujo de efectivo de las actividades de operación, partimos de la utilidad que presenta el estado de resultados. A este le sumamos las partidas que no han significado salida de dinero y le restamos las partidas que no implicaron entrada de efectivo. Al resultado anterior le restamos el aumento de las cuentas por cobrar, le sumamos la disminución de los inventarios, los aumentos de las cuentas por pagar y los aumentos de las demás partidas del pasivo correspondiente a las actividades de operación como impuestos, obligaciones laborales, entre otras. A la utilidad se le suma todo aquel concepto que no implica la salida de dinero y se le resta todo aquel concepto que no implica entrada de dinero. Si vendo a crédito no ingresa dinero, si compro a crédito no sale dinero. El procedimiento aplicado para determinar el flujo de efectivo en las actividades de inversión es el mismo que se utiliza en el método directo. Los valores de las inversiones y ventas se toman de la contabilidad, bien sea de comparar el balance general de los últimos 2 años o de las notas de los estados financieros. En ocasiones no es suficiente con comparar un año con otro, sino que se requiere información adicional, por lo que es preciso conocer plenamente las operaciones que la empresa ha realizado. Al igual que el flujo de efectivo de las actividades de inversión, en las actividades de financiación el procedimiento que se aplica es igual al aplicado en el método directo. En conclusión, es importante anotar que la única diferencia entre los dos métodos, el directo e indirecto, está en el procedimiento aplicado en las actividades de operación, puesto que en las actividades de inversión y financiación el procedimiento es igual en los dos métodos. Para poder desarrollar el estado de flujo de efectivo es necesario tener el balance general de los 2 últimos años y el estado de resultados del último año. Para elaborar el flujo de efectivo por el método indirecto es necesario contar con la siguiente información: con el estado de posición financiera y estado de resultados del periodo inicial y el estado de posición financiera y estado de resultados del periodo que se desea evaluar la variación. El análisis de la información requiere que se revisen las variaciones de las cuentas del estado de posición financiera correspondientes del periodo A contra el periodo B. Para establecer el flujo positivo y negativo se toman las consideraciones siguientes. Si el activo aumenta, esto dará un flujo negativo, y si el activo disminuye, dará un flujo positivo. Esto debido a la naturaleza de las cuentas de depreciación y amortización en el activo fijo, ya que éstas se consideran de forma contraria, es decir, si aumenta representa el flujo positivo y si disminuye un flujo negativo. Si el pasivo capital aumenta, esto será igual al flujo positivo, y si el pasivo capital disminuye, esto será un flujo negativo. A continuación, les presento el método de resolución del estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Tenemos lo primero que tenemos que hacer son las variaciones, las cuales podemos ver acá, que es únicamente hacer así sucesivamente
sobre cada una de las cuentas. Me adelanté en este caso porque vemos que tenemos muy poco tiempo al momento, al menos mi persona sí se llevó mucho tiempo en la resolución de previo a. Entonces lo hacemos así de esta manera para ahorrar tiempo. Bueno, el uso, lo siguiente sería si son de operación, de inversión o es financiero. Como vamos a ver acá, cuentas por cobrar es de operación, intangibles es de operación, inventario es de operación, inventario y propiedad de planta y equipo es de inversión. Obligaciones financieras CP, cuentas por cobrar es financiera, cuentas por pagar proveedores es operación, impuestos es operación y beneficios a empleados es operación. Obligaciones financieras LP es financiamiento. Y si es fuente o uso, recordemos si es fuente aumenta, si es uso disminuye. Como podemos ver, fuente aumenta, uso una disminución, uso se queda porque obviamente no disminuyó en el 2017 y así. Bueno, dentro de la utilidad del ejercicio, lo vamos a extraer ustedes lo van a ver donde lo extraje, del resultado neto del estado de resultados integral. Se me olvidaba, lo que tenemos que tener al día y presente es el estado de resultados integral y el estado de situación financiera del año 2018 y 2017. Depende del año que lo estamos haciendo, un año anterior, ¿verdad? Tienen que ser consecutivos. Ahora bien, la utilidad del ejercicio la vamos a traer a el estado de situación de resultado integral, que ya lo tenemos aquí. 5.200.000 y acá lo tenemos. Las amortizaciones, que son 11.400, también lo tenemos en un estado de resultados integral, que acá está 11.400.000, acá está. Y la utilidad ajustada, que es únicamente la suma de estos, de la utilidad de ejercicio y la depreciación. Bueno, dentro de las actividades de inversión tenemos lo que era fuente, que recordemos que lo marcamos como fuente y uso. Fuente y uso. Fuente y uso. Entonces, recordemos que las cuentas por pagar a proveedores es de 34.000. Eso lo podemos ver reflejado acá. Cuentas para proveedores, que son actividades de operación, 94 millones. Impuestos CP, 17 millones. Y lo vemos reflejado acá. De uso ahora son las cuentas por cobrar. Tenemos acá 119.000 millones. Y en uso tenemos además los beneficios a empleados, que son 241.300.000, que acá lo tenemos. Empleados. Empleados.
Sí, aquí está. Beneficios a empleados. Y así restamos lo que suele suceder, que sumar todas las cuentas de fuente y sumar todas las cuentas de uso, que nos da este resultado. Por lo tanto, hacemos la resta, que restamos fuente menos uso, y nos da ese resultado. Las actividades de inversión. Fuente no tenemos absolutamente nada, y en uso tenemos las inversiones y la propiedad. Las inversiones las podemos encontrar, que son los 5,000 que tenemos. 5,000. Y la propiedad de planta y equipo lo tenemos en el estado de situación financiera. Aquí están. 10.400.000. Lo mismo, como no tenemos en fuente, y como es de actividad de inversión, pasa a restar. Actividades de operación también pasa a restar, por eso queda negativo acá. Ahora bien, las actividades de financiación. Vemos las de fuente, que tenemos obligaciones financieras. Obligaciones financieras que las tenemos 14. Obligaciones financieras CP, 14 millones. Y capital social, que es que lo encontramos aquí, 468.000.000, 468.800.000. Lo tenemos. El de uso solo tenemos la obligación financiera LP. Obligación financiera LP, que es 288.000 millones. Por lo tanto, hacemos la respectiva suma de lo que hay en uso y lo que haya en fuente. Esto lo restamos. La fuente menos el uso nos queda 194.800.000. Y por último, el flujo neto, el cual lo sacamos de la suma de todo, desde la utilidad ajustada más la actividad de operación más las actividades de inversión más las actividades de financiación. Las actividades de operación restan, las actividades de inversión restan, y únicamente suma la utilidad ajustada y las actividades de financiación. El saldo inicial del efectivo, que eso lo podemos encontrar para el año 2017 en este caso, que no son isacables, 270 millones y 270 millones. Y el saldo final del efectivo, que cuadra y es el mismo que podemos encontrar acá en el año 2018. Obviamente esto es lo que cuadra, porque tenemos que es el resultado de 2017 y la suma del flujo efectivo equivalentes al efectivo, que era la suma, como les digo, de la actividad de financiación menos las actividades de inversión menos las actividades de operación más la utilidad ajustada, que nos dio un total de 128 millones. A esto le vamos a agregar el saldo inicial del efectivo, que lo vimos, que les expliqué que era lo del 2017 en el estado de situación financiera, y aquí solo se hace la suma y vemos que 398 millones
coincide con los 398 millones de la situación, el estado de situación financiera del efectivo para el año 2018. Bueno, ahí termina la explicación del estado de flujo de efectivo por el método indirecto. Como siguiente paso vamos a platicar sobre la interpretación y posibles escenarios que podemos encontrar en el análisis del flujo de efectivo. El flujo de efectivo tiene como fin presentar de forma resumida y condensada el uso, la aplicación y el origen de efectivo en una empresa durante un periodo determinado. Nosotros como administradores elegimos el método indirecto, ya que nos permite presentar de forma resumida la liquidez de la empresa. ¿Qué podemos encontrar en la interpretación del flujo de efectivo? Primero, vamos a medir la capacidad que tiene la empresa para generar sus recursos. Vamos también a evaluar las causas por las cuales puede haber diferencia o no entre los cambios de los bienes de la empresa. También podemos mostrar la capacidad que tiene la empresa para poder cumplir con sus obligaciones de financiamiento operativo y no operativo dentro de la empresa. Dentro del análisis vamos a evaluar el flujo de efectivo generado por la operación, el flujo de efectivo o proveniente de actividades de financiamiento y el flujo de efectivo destinado o proveniente de las actividades de inversión, con el fin de dar posibles escenarios. A continuación les presentaré 5 posibles escenarios. Primero, si nos muestra el análisis flujos de operación negativo, flujos de inversión negativo y flujos de financiamiento positivo, esto muestra que la empresa está recurriendo al financiamiento para ampliar su operación y cubrir el flujo de operación. Segundo, si nos muestra flujos de operación positivo, flujos de inversión negativo y flujos de financiamiento positivo, esto nos muestra que la empresa está utilizando sus flujos de efectivo de operación y un nuevo financiamiento para ampliar sus operaciones. Tercero, si nos muestra el análisis, nos muestra flujos de operación positivo, flujos de inversión negativo, flujos de financiamiento negativo, nos muestra que la empresa está utilizando sus flujos de efectivo para ampliar sus operaciones y liquidar sus deudas. Como cuarto, si nos muestra flujos de operación negativo, flujos de inversión positivo, flujos de financiamiento positivos, esto nos muestra que está vendiendo sus activos y recurriendo a financiamiento para cubrir sus flujos negativos de operación. Y como quinto escenario, si nos muestra flujos de operación negativo, flujos de inversión positivo y flujos de financiamiento negativo, esto muestra que la empresa está vendiendo sus activos para cubrir sus flujos negativos de operación y liquidar sus deudas. Como conclusión, si podemos darnos cuenta, en el primer escenario podemos decir que la empresa está recurriendo a préstamos o a inversiones para poder ampliar su operación y seguir cubriendo su flujo. En el segundo escenario, podemos concluir que la empresa está utilizando su propio efectivo y aumentando por medio de inversiones o préstamos para aumentar más su operación. Esto quiere decir que la empresa al final está en un estado efectivo, ya que su producto está dando el resultado que espera. En el tercer escenario podemos analizar que la empresa está estable, ya que no requiere de otros recursos para poder seguir con su operación, simplemente lo está haciendo con su efectivo o con la operación.
En el cuarto escenario podemos analizar que la empresa está empezando a vender sus activos y recurriendo a financiamientos, porque al final la operación a lo que se dedica la organización no le está dando el resultado que espera y tiene que hacerse de nuevas inversiones o de nuevos préstamos para seguir avanzando. Y en el quinto escenario es uno de los menos esperados y como que el más complicado, ya que en este escenario podemos ver que tiene que vender sus activos para poder cubrir sus flujos. Aquí está en un estado ya de baja. Esto quiere decir que la empresa en cualquier momento puede tener el riesgo de dar o de caer en quiebra. Y con esto podemos concluir que el estado de flujo de efectivo nos puede mostrar a nosotros al final la situación de una empresa y determinar las posibles decisiones importantes que se deben de hacer como financieros o como administradores. Gracias. El impacto de las depreciaciones, amortizaciones y reservas en el estado de flujo de efectivo. En este caso, las depreciaciones y amortizaciones son un ejemplo de un gasto que no usa el efectivo, o sea, que es decir que el gasto de depreciación y amortizaciones reduce sí la utilidad neta, pero no requiere que se haga ningún tipo de desembolso de efectivo durante el periodo que se está contabilizando. Las depreciaciones y amortizaciones, como lo decíamos, no representan un desembolso de efectivo. Sin embargo, esto se convierte en un gasto operacional de la empresa en un determinado tiempo, no de inmediato, en un periodo relativamente corto, pero sí en un periodo o en un tiempo a futuro. Las depreciaciones, amortizaciones y o reservas no afectan de manera negativa al estado de flujo de efectivo operativo,